Fue una tarde en que me encontraba haciendo las compras en el supermercado junto a mi esposa Yesenia cuando entró una llamada a mi teléfono. Era mi padre, quien de manera intrigante me dijo que le urgía verme. Me preocupó su tono porque se le escuchaba cansado. Yo sabía que él estaba muy enfermo y me preocupaba su condición. Le comenté a Yesenia sobre la llamada de mi padre y por la situación que posiblemente era compleja. Ella sin problema aceptó terminar de hacer el resto de las compras. Yo me marché directo a la casa de mi viejo. Quería saber cómo estaba. Mi padre era un hombre de negocios muy solitario. Hacía mucho que quedó viudo por la muerte de mi madre y jamás volvió a casarse. Fui su único hijo y, para ser honesto, casi no lo visitaba. Él siempre marcó mucho el límite de su territorio y aunque muchas veces traté de acercarme a él siempre buscaba alejarse. Mi padre tenía una casa muy grande en las afueras de la ciudad, ya que él quería pasar la mayor parte de su tiempo entre la naturaleza. De esta forma me llevó un poco de tiempo llegar hasta él. Cuando por fin llegué, me bajé del auto y caminé apresurado porque vi que había una ambulancia fuera del lugar. Al entrar, la enfermera personal de mi padre me dio la lamentable noticia de que minutos antes había fallecido. Casi colgó la llamada conmigo y su muerte le llegó. Me quedé un momento a solas con él. Una vez que me despedí, mi padre fue llevado a la morgue y después me puse a preparar el funeral. Me quedé muy sorprendido. Me sentí un hombre miserable por no haber llegado a tiempo y despedirme de él. Sé que en el final de su vida, él se dio cuenta de muchas cosas y posiblemente quería decirme algo, pero en fin, aquello no ocurrió. Pero aún así reconocí que mi padre, muy a su modo, en la vida, se esforzó siempre por darme lo mejor. Algunas lágrimas corrieron por mis mejillas. Antes de que se llevaran el cuerpo le di un beso en la frente y le pedí disculpas por no haber sido el mejor hijo. Su funeral y entierro se dieron de manera muy íntima, solo con las personas más allegadas de la familia. Fue penoso negarle el acceso a otras personas, pero por instrucciones de mi padre, él siempre me pidió que las cosas debían hacerse así cuando muriera. Algo que también sabía de antemano es que cuando mi padre muriera, yo sería el único heredero de la fortuna que él poseía, el gran Fernando Fuentes, mi padre. Pasaron un par de semanas cuando mi esposa Yesenia y yo nos mudamos a esa casa. Ahí monté mi oficina y contraté personal para trabajar, pues me vi en la necesidad de abandonar mi trabajo y dedicarme a las empresas de mi padre. Él así siempre lo pidió. Yesenia estaba muy emocionada por la nueva vida que estábamos comenzando. Esto sin dejar de lado la parte trágica por la pérdida de mi padre. Aquella casa era realmente hermosa. Tenía una alberca, un gran jardín, una biblioteca muy grande con libros y con textos antiguos y de todas las épocas. Los muebles tenían un tono rústico y estaban bastante bien cuidados. Se notaba mucho el respeto que mi padre tenía por su entorno. Por mi parte, sabía que había una gran responsabilidad sobre mis espaldas. Me sentía comprometido a mantener el estatus intachable de mi padre. Mientras tanto, a la par que su secretario me ponía al tanto de las tareas y me llevaba a las juntas para conocer inversionistas y demás socios, mi esposa Yesenia y yo aprovechábamos para reavivar el fuego de nuestro amor, pues a veces por trabajo no podía verla mucho. Siento que la tenía un poco descuidada. Cabe mencionar que Yesenia era una mujer muy atractiva, dueña de una personalidad que me embrujaba y una belleza física incomparable. Le encantaba cuidarse y estar siempre bien arreglada, razón por la cual no deseó tener hijos. Ella quería que solo fuéramos nosotros, y eso siempre lo respeté, pues tampoco fui mucho de desear tener hijos. Aparte de tener una gran belleza, a Yesenia le gustaba mucho cultivar su mente. La lectura era uno de sus pasatiempos favoritos, y en aquella casa, la biblioteca era tan grande y tan extensa en cantidad de títulos, que para ello resultó una cosa bastante placentera. Mi esposa estaba fascinada con la nueva vida, tanto que una noche que regresé de la oficina, Yesenia me recibió en la habitación. Traía puesta una lencería transparente que no dejaba nada a la imaginación. En cuanto me vio, me tomó de la mano y me fue llevando lentamente hasta la piscina. Se veía como una diosa dentro del agua,
con aquellas telas de seda que se extendían a su alrededor, haciéndome que perdiera el control al instante y dejándome llevar por el calor de aquella noche. Me quité la ropa y entré a la piscina para hacer compañía a mi mujer. Comencé a besarla, a hacerla mía con gran efusividad. Estoy seguro que elevamos la temperatura del agua con nuestros cuerpos. Así pasaron algunas semanas, llena de pasión y de disfrute. Sin embargo, llegó el momento en que retomara completamente de lleno la oficina, pues ya se me había puesto al tanto de todos los pendientes y de ahí en adelante las decisiones corrían por mi cuenta. Estuve platicando de todo esto con Yesenia y le comenté también que iba a contratar una nueva secretaria, un chofer para que le ayudara y también una empleada doméstica, porque aquella casa, como era grande, era muy complicado mantenerla en orden. Yesenia confiaba en mí y aceptaba todo lo que le propusiera. Además, la ayuda le venía bien, para que así pudiera darse ratos libres para nadar, para salir de compras, o bien para ponerse a leer en la biblioteca. Pasó el tiempo, y la verdad es que las cosas comenzaron a cambiar. No tanto para bien. Yesenia comenzó a hacerme reclamos de que ya no pasábamos tanto tiempo juntos, y mucho menos teníamos intimidad. Yo llegaba cansado, agotado. Por fin había entendido el ritmo tan pesado que llevaba mi padre. Con razón el pobre no tenía vida, era un esclavo de sus finanzas. Había noches en las que, en lugar de llegar a dormir, Yesenia y yo peleábamos hasta el cansancio. Es que el trabajo me absorbía por completo, y muchas veces cuando llegaba, Yesenia ya estaba dormida. Al día siguiente, también es que me marchaba muy temprano, por lo tanto había días en que no la veía. Esto trajo muchos problemas a nuestro matrimonio, y a veces que trataba de establecer diálogo con ella, no me abría la puerta de la biblioteca, donde se la pasaba encerrada todo el día. Pensé que dándole más cosas sería suficiente para convencerla de que aquel estilo de vida nos convenía. Sin embargo, me seguía reprochando la ausencia, pero ella bien sabía que así iba a ser nuestro ritmo. Yo tenía que trabajar duro como mi padre para mantener aquella vida a la que nos estábamos acostumbrando. Para compensarla, le regalé un perro, esto con la idea de que no sintiera tanto mi ausencia, y también le di una buena cantidad de dinero para que se fuera de viaje por 2 semanas. Al principio Yesenia me reprochó de que la estaba mandando lejos para que no tuviéramos peleas, y en parte así era, también necesitaba paz en mi casa. Al final Yesenia aceptó el regalo del viaje, fue preparando sus cosas, y al día siguiente muy temprano, se preparó para tomar el vuelo que la llevaría al destino, en el que estaría todos aquellos días fuera de casa. Esta fue la única manera en la que me la pude quitar de encima, y también descansar un poco. Sin embargo, aún tenía el estrés del trabajo. Aquel ritmo era pesado y me sobrepasaba. Había mucha presión, sentía que no iba a aguantar tanto. Un día me sentí fatal, y decidí tomarme unos tragos en un bar que estaba cerca de las oficinas. Me arreglé, me perfumé. Al entrar me senté en la barra. Le llamé al cantinero y le pedí un whisky bien cargado. Me quedé muy pensativo mientras contemplaba a las personas que se encontraban en aquel lugar. Había algo muy peculiar en cada una de estas. Se parecían un tanto a mí, como si se trataran de personas que escapaban de sus vidas, de sus tristes realidades. Entre todas estas, recuerdo que había una extraña coincidencia que de inmediato llamó mi atención. No lo podía creer, pero Julia, mi nueva joven secretaria, estaba ahí presente. Ella era una joven de 29 años, bastante madura. Era alta y delgada, de piernas torneadas y caderas anchas. Tenía el cabello largo y muy negro. Era una mujer guapísima y carismática. Estoy seguro que a cualquier hombre le caería bien estar con ella. Aquella noche Julia traía puesto un vestido rojo muy pegado a su piel, con unos tacones negros que le hacían lucir más bella. Me quedé mirándola de lejos. Supuse que algún galán iría a su búsqueda. Sin embargo, pasaron los minutos y nada. Julia se tomó un trago, después otro. Estaba pensando sobre si hablarle o mejor mantener la distancia. En eso, decidí hacer mejor como si no la hubiera reconocido. Me volteé, me pedí otro whisky y me puse a beber. Estaba yo nuevamente envuelto en mis pensamientos, cuando sentí una mano que me tocó el hombro y me llamó por mi nombre con una dulce voz. Manuel, qué gusto verte por aquí. Quizá no me reconozcas sin la ropa de oficina, pero soy Julia, tu asistente.
Sabía que Julia estaba bromeando. Me levanté para saludarla de beso y le respondí un poco apenado. «Oh, Julia, qué sorpresa. No te había reconocido. Sin el uniforme de la oficina, de verdad que eres otra mujer distinta. Pero cuéntame, ¿estás esperando a alguien? ¿O gustas que te invite un trago?» Julia estaba tan llena de carisma y confianza en sí misma que se volvió a sentar y me dijo que no esperaba a nadie, que solía ir con frecuencia a ese bar después de un día agotador. En eso le respondí que también iba por lo mismo, porque me sentía muy estresado. El trabajo se me hacía muy pesado y llevar el ritmo de mi padre era complicado. Julia, con toda la confianza, me tocó de los hombros y comenzó a darme un ligero masaje. «Necesitas relajarte más, Manuel, tomártelo con calma. El camino que trazó tu padre es muy complicado, pero no lo aprenderás de la noche a la mañana. Mira que estás muy joven como para que te encierres en la oficina todo el día. Goza más, disfruta más de la vida. Mírame a mí, me doy mi tiempo para consentirme y me va de maravilla». Me quedé pensando en las palabras de Julia, mientras que la veía bailar alegremente. Me quedé mirándola. Me contagiaba con su juventud y su vitalidad. Aunque cabe mencionar que yo apenas tenía 35 años, pero el estrés me estaba matando. Me sentía como un anciano. Fue entonces que le tomé la palabra y le respondí. «Tienes mucha razón, Julia. Hay que disfrutar más la vida. Y por eso, quiero pedirte que si no estás esperando a nadie, nos divirtamos esta noche juntos. Yo tampoco llevo prisa de regresar a casa». Julia, muy contenta, aceptó mi propuesta. Me tomó de las manos y nos pusimos a bailar. Ella quería motivarme y alegrarme para reducir la tensión. Aquella noche nos divertimos como un par de adolescentes. Se nos fueron pasando los tragos, y por causa del contacto físico, la intensidad empezó a invadirme. Sentía ganas de llevarme a Julia a un lugar más íntimo. Sin embargo, sabía que eso estaría mal. Tenía miedo de que me rechazara, o que incluso eso interviniera en nuestra relación laboral. Supe que era el momento de parar, por ello es que le pedí que era mejor ir a casa. Llevé a Julia a su domicilio, y después sabía que no quería llegar a mi casa. Por esta razón decidí regresar a la oficina, encerrarme y ahí pasar la noche. Ya estando ahí, me serví un trago y me recosté para beberlo, mientras pasaban imágenes de Julia por mi mente. Me tenía cautivado, embobado, idiotizado, mejor dicho. Ya no podía parar aquello. Sentía que me había conquistado su ternura, su comprensión y sobre todo la naturaleza de su personalidad. Me la imaginaba conmigo en la oficina, luciendo aquel vestido entallado y quitándoselo lentamente para mí al ritmo de la suave música. La sangre comenzó a hervirme, a tal grado que tuve que levantarme para ir al baño y así poder liberar toda aquella tensión. A la mañana siguiente llegó Julia, con su uniforme y muy bien peinada. Estuvimos conversando sobre los pendientes que había para el día. No podía dejar de verla a los ojos, hasta que ella me desvió la mirada. Seguro ella también entendía que lo que hacíamos no era lo correcto. Para quitar la tensión, le comenté que me había divertido mucho la noche anterior. Y a esto Julia me respondió que cuando quisiera, podíamos repetir aquello. Me sorprendió mucho su respuesta. Supe que ya la tenía comiendo de la palma de mi mano. Ya no quería esperar. Sentía la necesidad de iniciar algo con ella. Me encantaría que podamos divertirnos más seguido, Julia. Eres una mujer muy hermosa, pero creo que también no hay necesidad de estar yendo al bar para pasarla bien. Si no te importa, esta tarde a la hora de la comida podemos ordenar algo aquí en la oficina. Así podemos charlar y conocernos mucho mejor. Además, en mi escritorio tengo una botella de whisky. Hasta un trago podemos beber. Julia se hizo la pensativa, y ante su silencio pensé que tal vez la había regado. Sin embargo, después se me fue acercando lentamente. Intuí al instante la intención de sus actos. Verifiqué y noté que la puerta de la oficina estaba cerrada. En eso, Julia fue desabrochándose lentamente y de forma provocativa la blusa, y me dijo: «Perdóname por lo que estoy haciendo, Manuel. No sabes cómo deseaba que llegara este momento en que me pidieras algo más que los documentos. Debo decirte que anoche me quedaste mal. Pensé que lo nuestro terminaría en algo más íntimo. Por ello siento la necesidad de que terminamos lo que dejamos pendiente».
Quiero que sepas que desde que me contrataste, me gustas mucho. Deseo tanto a un hombre tan maduro y apuesto como tú. Pero me duele que seas casado. Eso me preocupa, pero por ahora, no quiero pensar en esas cosas. Simplemente quiero que me tomes en tus brazos y que me lleves al cielo. En ese momento ya no me importaba nada. Fui cediendo a los encantos de aquella bella mujer, y ahí mismo en el sofá que tenía en la oficina, la fui desnudando y la hice mía de una forma que jamás antes había experimentado. Mi experiencia gobernó el cuerpo de Julia, quien se regocijaba de placer. Lo estaba disfrutando mucho, y en el reflejo de un espejo que tenía ahí en la oficina, podía ver sus expresiones. Ella realmente se estaba entregando a mí. Admito que me gustaba mucho tenerla controlada, a mis pies, y sobre todo disfrutando de mis encantos y caricias. Aquella tarde sería una que se repetiría en incontables ocasiones, en la oficina, en moteles. Y es que tenía que aprovechar que Yesenia estaba de viaje. Sin embargo, cuando regresó, ya no pude quedarme más a dormir en la oficina. Necesitaba evitar sospechas. El haber estado con Julia tantas veces cambió algo en mí y en la manera en que veía a mi esposa, pues cada que me pedía que tuviéramos intimidad, ya no lograba complacerla como le gustaba. En mi mente ya solo estaba Julia. Como era de esperarse, mi matrimonio se fue deteriorando. Nuevamente había reclamos por llegar tarde o por no llegar a la casa. No voy a mentir en que pasaba más noches en los brazos de Julia que con mi mujer. Incontables viajes de trabajo en los cuales me escapaba con mi nueva amante. Comencé a ser muy cínico con Yesenia. Aunque ella aseguraba que yo ya tenía a otra mujer, siempre se lo negaba. Incluso en una ocasión que sin darme cuenta, mi camisa estaba manchada de labial y olía a perfume de mujer. Escondía a capa y espada aquel romance que tenía a escondidas. No sabía cómo admitirlo, o qué me motivaba a seguir en ese matrimonio tan vacío. Sabía que lo correcto era romperlo. Sin embargo, la adrenalina y esa sensación de peligro me hacían sentir vivo. Todo esto ocurría mientras mi esposa Yesenia se pasaba las horas en la biblioteca, leyendo uno y otro libro. En alguna ocasión me llamó mucho la atención, porque llevaba para todas partes un libro muy extraño, que llevaba como título Secretos de ocultismos o algo así. Simplemente pensé que mi esposa estaba empezando a interesarse por temas oscuros, pues aquello era parte de la misma oscuridad que estaba viviendo en su vida. Me sentía culpable de que mi esposa estuviera perdiendo el brillo y también la gran vitalidad que siempre le caracterizó. Todas estas cosas que les platico fueron llevándome a distanciarme mucho más de Yesenia. Pero las cosas no siempre me salieron a como las quería. Recuerdo perfectamente una ocasión que estando en la casa de Julia y teniendo intimidad, comencé a sentir algo muy extraño, un fuerte piquete en el pecho que me atravesaba de lado a lado y que me paralizó el brazo izquierdo. Además de esto, sentía un extraño hormigueo en mi pierna. Sabía que aquello no era buena señal, y como nomás no se me quitaba, Julia tuvo que llamarle de emergencia a un médico. En lo que el médico llegaba, traté de levantarme para tomar un vaso de agua. Sin embargo, caí al piso, pues la pierna ya no me reaccionaba y tampoco el brazo. Empecé a sentirme mareado, cansado, me faltaba el aire. Tenía miedo de desvanecerme y morir ahí. Muchas cosas me vinieron a la mente: mi vida, mi matrimonio, el romance que tenía con Julia. Sabía que estaba haciendo de mi vida todo un desastre, y aunque en el fondo lo disfrutaba, aquello no estaba bien. Cuando el médico llegó a revisarme, me dijo que no tenía nada. Mi pulso, mi ritmo cardíaco, mi respiración estaban en orden. Incluso los malestares desaparecieron. Cuando el médico me empezó a interrogar, tuve que decirle que constantemente y a todas horas hacía el amor con Julia. Esto fue un punto que ese médico me marcó y me dijo que le bajara un poco, que posiblemente el estrés, el desgaste del cuerpo estaban dando ya sus consecuencias. Le comenté a Julia que era necesario mejor regresar a casa. Ella me acompañó hasta mi auto y recuerdo que justo cuando abrí la puerta, nuevamente el piquete en el corazón y la pierna dejaron de funcionar correctamente. Me iba a ser imposible conducir, por lo tanto, le rogué a Julia que me llevara. Sabía que no era buena idea que Julia me llevara a casa, pero aún así, confié en que Yesenia no tuviera sospechas de ella. Cuando llegamos a la casa,
Vi que mi esposa estaba platicando con el chofer justo afuera en el jardín. Se veían muy extraños, como si estuvieran secreteando algo. En cuanto me vieron bajar con dificultad, Yesenia se acercó conmigo. Se veía muy molesta. Seguramente intuyó de que Julia y yo teníamos algún romance, pues en ese momento su desconfianza era muy grande. Cualquier mujer que se me acercara podría representar un peligro para sus pensamientos. En ese momento despedí a Julia. Le pedí a Gerardo, el chofer, que le prestara uno de los autos de servicio. No quería que el chofer se despegara de la casa en dado caso de que me pusiera mal y tuviera que ser llevado de emergencia al hospital. Julia me hizo una cara con un poco de inseguridad. Sabía que tenía miedo. Intuía que mi esposa ya sabía todo con tan solo vernos juntos. Julia se marchó muy tranquila en el automóvil, mientras que mi esposa Yesenia comenzó a reclamarme al instante. Ella comenzó a gritarme y a afirmar que entre Julia y yo había un romance a escondidas. Ella aseguraba que mi secretaria era aquella mujer con la que me había estado revolcando todas esas noches, y lo confirmó, porque el perfume que traía Julia en ese momento era el mismo que había detectado en la ropa que yo usaba. Qué estúpido fui, esa no la veía venir. Haber llevado a Julia no fue buena idea. Aún así no me quedó más que negar todo y tachar de loca a mi esposa, quien estaba completamente incontrolable. Yesenia se metió enfurecida y se metió a la biblioteca, puso el seguro a la puerta y me dijo que no quería verme el resto de la tarde. Estuve tocando la puerta, esperando de que me permitiera entrar para hablar con ella. Era necesario aclarar algunas cosas. Sobre todo, quería gritarle que ya no la amaba, que la detestaba y que Julia efectivamente se había convertido en mi nuevo amor. No sé qué cosas estaba haciendo mi esposa ahí dentro en la biblioteca, pero pronto, un extraño humo de incienso comenzó a salir por debajo de la puerta. Estuve insistiendo para que me abriera, pero fue imposible. Mi esposa no estaba dispuesta a hablar conmigo y a dialogar sobre aquel tema. Me subí para recostarme un poco, me tomé unos analgésicos y traté de descansar por un rato. Me habré quedado dormido por cerca de 2 horas. El timbre de la casa sonó, lo cual era muy raro porque a esa distancia una visita era casi imposible. Cuando Yesenia abrió la puerta, ante ella se encontraba un oficial de la policía, el cual solicitó que mi presencia también era requerida. Me levanté con dificultad, bajé las escaleras. El oficial y mi esposa ya estaban sentados en la sala. Me acerqué a ellos y el oficial comenzó a darnos un informe que me dejaría helado, completamente destruido por dentro. En ese informe se nos daba a saber que un par de horas antes, en los caminos a la ciudad, un automóvil había volcado sobre el barranco. Lamentablemente, aquel automóvil era el mismo en el que viajaba Julia. Al parecer, ella perdió el control en una curva y su auto salió disparado hacia el barranco. Cayó cerca de 10 metros. El carro quedó completamente destrozado. Asimismo, el cuerpo de Julia. En ese momento fue imposible contener el llanto. Sentí que algo de mí también había muerto. Y de esta forma, me evidencié ante mi esposa del gran cariño y amor que sentía por aquella mujer que en ese momento ya no estaba en este mundo. Despedimos al oficial, quien nos dio un citatorio para que fuéramos a hacer todos los arreglos, pues el carro que viajaba Julia era el nuestro. Una vez cerrada la puerta, mi esposa, sin decirme nada, fue nuevamente a encerrarse a la biblioteca. Me dijo que no se le molestara, que necesitaba estar sola y pensar algunas cosas. Fue muy difícil afrontar la muerte de Julia. Sentí que estaba a punto de ser feliz por primera vez en mi vida, pero todo había salido mal. El destino no estaba jugando a mi favor. Durante aquellos días del funeral y del entierro, mis malestares estaban siendo constantes, y debo decir que se estaban agravando. Incluso días después, tuve que cancelar todas mis juntas y me quedé en la casa a descansar, porque ya me era imposible mover ambos brazos y también ambas piernas. Me dolían bastante, y por más que los médicos me examinaban, no encontraban la razón y el origen de mis males. La situación fue escalando. Se fue volviendo imposible para mí hacer varias de las cosas más elementales. El levantarme caminando para ir al baño, eso ni pensarlo. Julia a veces me llevaba en una silla de ruedas,
pero a ella le daba mucho asco limpiarme, asearme o hacer todo lo necesario a mis cuidados. Sin darme cuenta, de un día para otro, me había convertido en un estorbo para mi esposa. Ya casi no podía hablar y con dificultades apenas podía comer. Comencé a aislarme de todo el mundo. No tenía contacto con nadie. Julia solo iba a llevarme comida y después se salía de compras con el chofer. Pasaban prácticamente todo el día fuera de casa y cuando estaba dentro, se la pasaba encerrada en la biblioteca, leyendo aquellos extraños libros que tanto le gustaban. Sentía mucha culpa. Creí que de alguna forma estaba pagando todo el dolor y sufrimiento que le hice sentir a Yesenia, y por eso estaba pagando. Lo peor llegó cuando en una ocasión escuché que Yesenia llegó junto con el chofer. Ambos se encontraban en la sala, estaban muy contentos y había muchas risas. Escuché cómo abrieron una licorera y empezaron a servir tragos. Pusieron música suave y al par de minutos, aquel maldito estaba haciéndole el amor a mi esposa como un desquiciado. Yesenia solo gritaba de placer, de una forma en la que ni siquiera yo lo había logrado antes. Sabía que se estaba revolcando con ese maldito infeliz y le estaban dando todo el placer que yo ya no podía. Me sentía impotente, frustrado. Sentí que estaba viviendo el mismo infierno en mi propio cuerpo. Lo peor de todo es que aquello comenzó a repetirse tarde a tarde. Me dolía mucho entenderlo, pero mi esposa y Gerardo el chofer eran amantes y estaban destruyéndome por completo. En una ocasión recuerdo que Yesenia llegó junto con un abogado. La razón es que ante mi incapacidad, todos mis bienes, incluidos mi empresa, mi casa, mi auto y la cuenta de banco, pasarían a ser de Yesenia. Recuerdo perfectamente que colocaron mi huella digital sobre el documento y seguramente habrán falsificado mi firma, pero a partir de ese momento había perdido todo. Mi esposa me había dejado completamente en la calle, porque entre aquellos papeles que me hicieron en teoría firmar, también iban unos de divorcio. Mi esposa había resultado ser más demoníaca que yo mismo. Realmente me sorprendía, pero en fin, ya no había nada que hacer. A partir de aquel momento, Yesenia pagó un lugar en un albergue para que me tuvieran ahí bajo cuidados. Aquello era un infierno en la miseria, porque estaba rodeado de enfermos, sobre una silla de ruedas en las que pasaba horas solamente ahí sentado en el sol. No podía hablar, no podía moverme. Apenas si podía balbucear, pero no se me entendía lo que hablaba. Estaba completamente perdido y con la vida en contra. Ya no tenía sentido vivir, y lo peor de todo y lo que me hacía sentir más miserable es que ni siquiera tenía las fuerzas ni la movilidad para quitarme la vida. Recuerdo que en aquel lugar había una señora que trabajaba en el área de limpieza. Era muy buena persona, se llamaba Rosario. Aquella mujer siempre se me acercaba y se sentaba a comer algo a mi lado. Me platicaba sus penas, sus dolencias de la vida. Conmigo se desahogaba porque sabía que yo era una tumba para sus secretos. No había manera que salieran de mí. De alguna manera esa mujer simpatizó mucho conmigo. Me tomó bastante cariño. Porque los demás internos que eran enfermos también. Algunos eran bastante groseros y la maltrataban, la ofendían e incluso la llegaron a golpear. Me asombró mucho una mañana que llegó y se me acercó. Aparentemente ya no iba a trabajar en aquel lugar. Buenos días, Manuel. Hoy vengo a despedirme de ti. Quiero que sepas que has sido una gran compañía para mí. Me has ayudado a desahogar todas mis penas y de alguna manera siento la necesidad de regresarte la ayuda. Desde hace tiempo lo vengo pensando, porque mi intuición es muy grande y nunca falla. Eso lo aprendí de mi abuela. Pero bueno, lo que quiero decirte puede sonar un tanto estúpido o absurdo, pero sabes, hoy pedí permiso para que me dejaran llevarte a pasear un rato. Te voy a llevar a un lugar que a lo mejor no esperas, pero necesito que confíes en mí. Estoy seguro que te van a poder ayudar, y hay posibilidades de que regreses a ser la persona que eras antes. Evidentemente no podía ni siquiera darle las gracias a la mujer. Solamente vi cómo le permitieron sacarme en la silla de ruedas, y después Rosario me subió a un taxi. Anduvimos un rato por la ciudad, y poco a poco nos fuimos alejando. Terminamos entrando a la falda de un cerro. El taxi apenas si podía subir con dificultad, pero al final llegamos a una casita humilde.
a la cual tocamos y nos permitieron entrar. Rosario apenas si podía empujar la silla de ruedas entre tanta tierra. De aquella casa salió un joven el cual le ayudó. Una vez dentro salió una mujer casi anciana, bastante misteriosa. Era muy callada, pero parece que conocía a Rosario de tiempo atrás, porque se saludaron muy animosas. «Pero qué milagro, Rosario, hace años que no vienes para acá. Creo que la última vez que viniste es cuando te ayudé a que te embarazaras de tu último hijo». Aquella mujer de nombre Petra, después de hablar aquello, se me quedó viendo y dijo: «¿Y este muchacho quién es? Mira nomás qué le han hecho. Veo que va a ser un caso difícil. Pero bueno, Rosario, tú sabes que yo no te fallo. Tú alguna vez hiciste cosas por mí, y todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer con gusto». La señora Rosario agradeció a Petra por la amabilidad. Entonces, fue que me pasaron a un cuartito que estaba completamente a oscuras. Con dificultad me acostaron sobre un petate en el piso, y recuerdo que me quedé solo con aquella señora Petra, quien se paró frente a mí, encendió una vela, se quedó ahí de pie y comenzó a recitar algunas oraciones. Comencé a sentir mucho miedo, la oscuridad, el frío, aquella atmósfera tan terrorífica. El aspecto de la mujer incluso me daba miedo. También la incertidumbre me estaban matando por dentro. Sin embargo, no podía hacer nada. No me podía mover ni podía hablar. No me quedaba más que dejarme llevar y confiar en Dios en que todo saldría bien. Recuerdo que la señora me puso bajo la lengua una especie de hierbas. Me cerró la boca y de inmediato comencé a salivar mucho. Petra me pidió que tragara esa saliva. Aunque sentía que me ahogaba, me pidió que lo intentara, que nada me iba a pasar, pues el miedo era el único que me estaba matando. Habré quedado como anestesiado o inconsciente. No sé si aquella hierba sería algún tipo de droga, pero cuando desperté, recuerdo que tenía todo el cuerpo vendado. Había un aroma medio extraño, como si me hubieran untado alguna pomada, un ungüento o algo así. Aquel lugar seguía igual de oscuro. Sin embargo, en el cuarto ya también se encontraba Rosario y una muchacha que le ayudaba a Petra. «Mira, Rosario, este muchacho, la verdad es que le hicieron algo terrible. Me va a tomar 3 días poderlo sacar de la oscuridad en la que lo sometieron. Voy a necesitar que me lo dejes aquí. Lo que te advierto es que puede que muera, porque quien le hizo esto ha invocado a fuerzas bastante poderosas. Realmente tengo miedo, Rosario. Jamás me había enfrentado a algo así». De esa forma Rosario se fue. Perdí la noción del tiempo dentro de aquella oscuridad, pero les aseguro que aquella mujer pasaba prácticamente todo el día junto a mí, con su vela en la mano. Se concentraba y de repente entraba en una especie de trance. Se transformaba por completo. Aquello me daba miedo. No comprendía esa parte de la realidad en la que estaba inmerso. Sin embargo, conforme fueron avanzando las horas y los días, yo me sentía más tranquilo, con una paz en mi interior que jamás antes había experimentado. Cuando pasaron los 3 días, aquella muchacha que le ayudaba a Petra me fue quitando los vendajes. Instantes después llegó aquel otro muchacho y me subieron a la silla de ruedas. Me llevaron para la sala y me sirvieron un plato de sopa con verduras. Me sentía confundido. Yo no me podía mover. Sin embargo, aquella Petra me dijo con sus suaves palabras: «Anda, muchacho, intenta probar bocado. Confía en mí». Sabía que era una locura intentarlo, pero aún así, intenté poner fuerza en mi brazo derecho para llevarlo a donde estaba la cuchara y sumergirlo en el plato caliente de sopa. Aquello era asombroso, porque aunque me costaba muchísimo trabajo y me temblaba el brazo por completo, pero ya lo podía mover. «Va a ser poco a poco, muchacho. Lo bueno es que te vas a curar. No sé si te recuperes por completo, pero te aseguro que de que caminas vas a volver a hacerlo. Podrás retomar tu vida como lo tenías antes. Ahora intenta acabarte ese plato de sopa, porque ya le avisé a Rosario que venga por ti y ya no ha de tardar». Con dificultad, tomé un par de bocados. Por dentro me sentía muy feliz. Todo lo que la mujer había hecho por mí estaba dando resultados positivos. Sentía una esperanza de volver a ser el mismo, de hacer las cosas mejor, de iniciar una nueva vida, de haber recibido una segunda oportunidad. Mientras comía, Petra comenzó a platicarme
que había una mujer con características peculiares que me había hecho daño a mí, y no solamente a mí, sino también a una persona cercana. Cuando me dio la descripción, supuse que se trataba de Julia. Después de escuchar y escuchar, llegué a la conclusión de que mi exesposa Yesenia me había hecho brujería. En ese momento todo cobró sentido, pues recordé todas las horas que Yesenia dedicaba a leer libros místicos y de brujería. Seguramente ahí aprendió, y por eso fue que nos atacó. La pobre de Julia murió por sus causas. La maldita brujería y la maldad de Yesenia la mataron, y también con aquel poder es que me hizo aquel daño. Todo ese mal que por poco y me mata, y del cual milagrosamente la señora Petra me libró. Rosario pasó por mí y me llevó a vivir a su casa, pues Petra le contó todas las cosas que me habían pasado, y de esa manera Rosario asumió la responsabilidad sobre mí. Ella habló con los de la institución y le permitieron que me llevara a su casa. Rosario se convirtió en una especie de segunda madre. Ella me dio atenciones y cuidados, y poco a poco, al par de semanas, la movilidad que recuperé fue demasiada. Ella podía comer con normalidad, pero aún se me dificultaba caminar. Me sentía completamente agradecido con Rosario y con Petra. Recuerdo unas palabras que me dijo Rosario en alguna ocasión que estábamos en la noche merendando. Me recordó a los viejos profetas, porque la sabiduría de sus palabras era muy grande. Es de reconocer, Manuel, que a veces hacemos el mal. En ocasiones también lo recibimos, pero mientras más grande sea el daño que hacemos, este se nos regresa. Tú lo has vivido. De alguna manera le hiciste daño a la relación que tenías con tu esposa, y vaya que salió todo un demonio. Mira nada más cómo te puso. Por poquito y lo pierdes todo. Pero a su vez, al haber actuado ella con el mal hacia ti, al haberte hecho brujería y haber jugado con fuerzas desconocidas para hacer el mal, no dudes que con lo que hizo Petra, todo aquello se le va a regresar y multiplicado. Un día de estos esa maldita va a pagar y se va a arrepentir por todo lo que te hizo, también por lo que le hizo a esa muchacha que me platicaste, la que murió en el accidente. Me quedé muy pensativo sobre todo aquello. Realmente las cosas que estaba viviendo jamás las imaginé. Nunca pensé que la brujería, las energías y todas esas cosas fueran reales. Eso me daba la explicación de por qué los médicos no habían encontrado causas lógicas o físicas para mis malestares. Y mientras estaba viviendo todo aquel infierno, mi exesposa Yesenia se daba la vida con Gerardo el chofer. Seguramente estaban viajando, disfrutando, entregándose en intimidad y viviendo el paraíso de lo que algún día fue de mi padre y también mío. Sin embargo, como estaba dicho, aquel paraíso terminaría convirtiéndose en su infierno. Es de saber que Yesenia poseía todo aquel dinero que me quitó, la empresa, la cuenta de banco y lo demás. Sin embargo, lo que no sabía era cómo administrarlo. No sabía de papeles y no sabía de procesos y documentación. Aquello fue un hueco bastante grande que alguno de los inversionistas más astutos y perversos supo aprovechar a la perfección. De esta manera, le hicieron firmar a Yesenia unos papeles en los que cedía completamente todas sus posesiones. De este modo, Yesenia fue despojada de absolutamente todas sus cosas, del dinero y de la empresa. La dejaron como un perro patas en la calle, y con lo único que se quedó fue con las cantidades de dinero que estaban guardadas en la caja fuerte en la casa. Pero aún así no sería tan sencillo, porque la disputa de aquel dinero la tuvo directamente con Gerardo el chofer. Aquel bastardo no quería irse con las manos vacías, por ello es que trató de robar el dinero. Sin embargo, no contaba que Yesenia era más astuta, y lo descubrió en la movida. La mañana en que Gerardo pretendía escapar, él dormía plácidamente en la cama, pero Yesenia, con un cuchillo en la mano, antes de que aquel pudiera reaccionar y defenderse, cobardemente le metió 3 cuchillazos en el pecho. Aquel infeliz ya no pudo hacer absolutamente nada por defenderse, solamente veía cómo la sangre brotaba de su cuerpo en abundancia, y de esta manera su vida se iba esfumando. Yesenia, por su parte, caería en un profundo shock. Aquello que hizo le traumatizó, y por completo la paralizó. De esta forma, la sirvienta le llamó a la policía, quienes acudieron a la brevedad y detuvieron a Yesenia
y la llevaron a la delegación para procesarla por aquel horrible crimen. Al final en esta historia el dinero quedó prácticamente perdido para todos, excepto para aquel inversionista tan astuto. Ya no pude hacer nada por recuperar aquello. Puse una demanda, pero realmente tenía todo en contra. No tenía caso. Yesenia hasta la fecha está refundida en la cárcel. Le dieron 30 años por aquel homicidio. Por mi parte, a la distancia de los años, he ido reconstruyendo mi fortuna. Poco a poco fui montando un negocio con ayuda de Rosario. Aquello fue prosperando de manera rápida, pues el conocimiento adquirido del negocio y la administración que siempre tuve me llevó a salir adelante de una manera casi instantánea. Hoy en la actualidad tengo una vida bastante decente, y Rosario también. Como ella fue abandonada prácticamente por sus hijos, aún compartimos una casa. La considero como mi segunda madre, y hoy que he vuelto a hacer mi vida con una hermosa mujer, me siento bien bendecido de tener a tan maravillosas personas a mi lado. Entendí que la vida no se juega por el lado sucio. A veces es necesario entender que no todas las personas de quienes nos rodeamos están buscando hacernos el bien. Simplemente están esperando la oportunidad de vernos en debilidad, para atacarnos, para hundirnos y aplastarnos. Siempre fui muy ciego para entender que Yesenia era una clase de personas así, pero tampoco la culpo. Yo tuve un que ver en su actitud. Por mi parte desperté el demonio que había dentro de ella. Por eso siento gran responsabilidad de todo lo que aquí ha ocurrido. Siento que yo inicié la mecha de todo aquello que terminó detonando en muerte, destrucción y miseria. La brujería jamás será un juego. Es necesario mejor evitarla para no vivir este tipo de cosas que les he contado. Y aunque quise guardar en secreto esta historia, para mí es importante compartirla para que quien la escuche no cometa los mismos errores.